Acabé la universidad y me dediqué a viajar. Fui a Cuba, a España, Francia, terminé en Egipto. Y durante varios meses me dediqué a preguntar a los extranjeros qué opinan sobre México. Así que vamos a escuchar a nuestros españoles qué es lo que opinan de los mexicanos. Pues a mí los mexicanos me transmiten muchísima cercanía porque cuando he estado fuera y me he encontrado con mexicanos, como por ejemplo cuando estuve en San Diego, me han transmitido muchísimo calor y muchísima humanidad y México igual. O sea, lo cierto es que México siempre suelen decir cosas bastante malas, pero porque nunca dicen lo bueno, pero hay gente muy buena y cosas muy buenas. Amor a México. México, las mañanitas, los mariachis. ¿Ya? Mérida, Mérida. Tacos. Tacos. ¿Por qué Mérida? porque quiero ir allí, me gusta. Tengo hambre. Un saludo, México. Nachos. Nachos. ¿Y qué más? Se escucha La comida más bien, el picante. A mí el tequila. Alegría. Alegría. Me parece un país muy alegre, una gente muy alegre, muy afable y con muchas ganas de vivir. Bueno, es que eso ya se sabe de toda la vida. La impuntualidad. Te acabas acostumbrando a su impuntualidad, pero cuesta mucho. Pues México me lo imagino como un país entre dos mundos. Porque me parece que México tiene mucho del primer mundo, pero también tiene mucho del tercer mundo. Obviamente estoy hablando desde la perspectiva de alguien que no ha estado nunca allí, pero esa es la imagen que nos llega del México de los muy ricos y del México de los muy pobres. También lo imagino como un país que siempre ha intentado entenderse a sí mismo y construir su propia visión de la democracia y de la prosperidad, pero que nunca ha llegado del todo a conseguirlo. Porque siempre han existido grandes personalidades en el sentido de personalidades aferradas al poder, de personalidades que han intentado perpetuar su propia gloria en lugar de luchar por los ideales por los que decían luchar. Pachamama. Pachamama. ¿Qué es Pachamama? Naturaleza, paisajes bonitos, la tierra muy linda, muchas cosas que ver, mucha cultura, mucha personalidad. Breaking Bad, Breaking Bad. ¿Por qué? porque no se me ocurre por ahí cerca, creo, así que... Joder, pues mucho sol y poca vegetación. Un cactus. México, amigo de España. Sí. ¿Y quién? ¿La gente o el gobierno? ¿El gobierno, la gente? El gobierno yo creo que ni se hablan, o sea, en plan normal, sino que no tienen mucha relación. Y la gente pues no sé, no te sabe. Igual nos tienen rencor un poco. Nosotros sí que somos amigos, ¿no? Sí. ¿Por qué rencor? Por la conquista y todo eso, por el tema colonialismo y... En política sí, son países aliados, ¿no? Forman dentro de estos los países latinoamericanos y, bueno, latinos más bien, junto con España y Portugal, que son iberoamericanos, o sea, que siempre son países aliados políticamente, y luego España es, bueno, o sea, Latinoamérica para España económicamente es la región, una de las regiones principales, ¿no? Donde las empresas españolas más invierten y más comercializan, ¿no? Pues México fue como un salto de mi zona de confort a otro continente totalmente distinto, un país que no tiene nada que ver con mis ideas culturales, sociales, de familia, o sea, como enfrentar mi realidad con otra realidad diferente totalmente. Y bueno, pues me permitió pues un poco hacer autocrítica de lo que tenía dado como por verdad, ¿no? Y ver pues que hay otras verdades, ¿no? Pues gente muy bajita, morena, con bigote, con gorro mexicano, pero luego no es así. ¿Cómo es? Pues son gente bastante campechana, buena gente, que intentan ayudar. Lo negativo que veo de ellos es que todo es para mañana. Tranquilos, todo para después.
pero muy después. Cuando escucho México se me viene a la mente el nombre de Alfredo, que es el chico de México que he conocido, y se me viene el sótano de las golondrinas y Tulum y no sé, y mucho calor, que hace 200.000 grados en México. Pienso que todos los grandes líderes de México han acabado traicionando a las causas que decían estar sosteniendo, y eso, me parece un país que está entre dos mundos intentando descubrirse a sí mismo, y lleva así, pues, digamos, los casi 200 años desde su independencia. Y la verdad es que pensaba, como en las películas, un poco a lo que vestían un poco de manera folclórica, digamos, pero nada, no tenía nada que ver al final. Morenos. ¿Morenos? Con bigote. Un sombrero grande, mexicano. Tijuanáticos. No sé, yo es que lo de la pipa siempre la asemejo con ellos. Yo mariachis, porque me gusta la música y me gusta la música de los mariachis. ¿Excelente? Mafia. Mafia. ¿Qué has escuchado de Mafia? Muy bien. Pues no sé, allí hay mucha mafia, ¿no? Sí, como que están, no sé, hay muchos rivales entre Estados Unidos y México y pues no sé, se matan entre ellos. México para España es, por una parte, fue el país que acogió a gran parte de los republicanos, siempre fue un gobierno que apoyó a la República en la época dura de la Guerra Civil, eso siempre se va a valorar. Y después, pues, es un país donde todavía más hispanohablantes que en España, es hermanos, ¿no? Una relación fraternal tiene que haber. Y siempre que se encuentra un mexicano, un español, un chileno, cualquier latino, siempre va a haber algo en común y un punto de apoyo para comunicarse y entablar una relación, ¿no? Yo creo que es muy cálida. Yo creo que es una relación basada en la colaboración, en el entendimiento, en tender puentes entre un país y otro. Lazos económicos, grandes empresas operando a ambos lados. Y además creo que por la posición que tiene regionalmente, España considera a México como una gran puerta de entrada a Latinoamérica y México considera a España como una gran puerta de entrada a Europa, a la Unión Europea. Ahí tengo siempre muchas bromas con mis amigos mexicanos, porque tenemos muchas palabras que son diferentes y es muy gracioso, es muy chistoso, como dicen ustedes. Bueno, por ejemplo, ahora acaban de decir, me detienes el vaso. En España detener es cuando te detiene la policía, ¿no? O tú te detienes, te paras, no dejas de andar. Nosotros habríamos dicho, me sujetas el vaso, ¿no? Hospitalarios como nadie, o sea, llegar a México, no conocer nada ni a nadie y de repente dormir ya en una casa a las 2 horas de llegar a México, en una casa de alguien que no me conocía de nada, que hizo un acto de fe en mí y yo hice un acto de fe en él. En plan, estoy en México, me han hablado de todo lo malo que pasa en México y aún así me he quedado a dormir en tu casa. Y la humildad, la hospitalidad, la alegría, siempre algo ha pasado malo, pues me voy a reír de ello, pues total, al final va a convertirse en pasado. Pues para mí ha sido el mejor año de mi vida, estuve un año allí viviendo y desde que llegué me chocó mucho, o sea, fue un poco choque cultural, sobre todo porque la gente habla hasta por los codos, te pregunta mucho, se interesa mucho por tu vida y al principio como que me atosigaban un poco en cuanto a preguntas. Yo pensaba que me querían vender cosas, pero no, es que en realidad se interesan por qué vas a su país, qué te interesa de su país y así. Y al final te das cuenta de que son personas que son muy abiertas y que muy generosas sobre todo. Los que yo he conocido son súper cercanos, te ayudan un montón, tienen como valores súper impuestos, porque son más religiosos también, tienen como valores no sé, respeto a la mujer también para mí. Pues creo que bastante abiertos, con esa apertura que te da el vivir en una sociedad donde estás bastante preocupado por el día de mañana. Muy salados, no sé. ¿Salados? Muy salados, sí. ¿Qué salados? Como que hablan mucho, no sé. A mí, bonachones y rebeldes también. Mariachis. Mariachis. Yo creo que la gente mexicana es muy abierta, es bastante receptiva, son gente que le gusta viajar también y conocer, por lo menos los mexicanos que he conocido, porque yo nunca he estado en México. El machismo, confundido con caballerosidad,
el narcotráfico y la falta de transporte y de movilidad, ¿no? La falta de seguridad y de poder y de independencia individual, ¿no? Siempre tienes que depender de otra persona para hacer planes, para salir, para ir a cualquier parte. Nunca piensas en irte solo. El Distrito Federal me gustó mucho para la información que llevaba, como que era una capital caótica, fea, muy insegura, y para mí fue todo lo contrario. Fue muy bonita, yo no noté inseguridad en ningún momento. No tenía nada que ver con lo que tenía en mente. Sí que me di cuenta que se podían dividir, digamos, el tipo de personas. Digamos que a mí me tocó vivir en la zona de Monterrey y ahí había como, digamos, dos tipos de personas, que están las personas fresas y las personas que yo llamaría normales. Entonces conviví con los dos tipos de personas y las personas fresas no llegué a entender muy bien. Estaban muy estereotipados, sobre todo por Estados Unidos, pero el resto de mexicanos me encantó. En los vascos somos muy fríos, somos muy de... Bueno, pues te conozco pero no eres mi amigo, pero vosotros son como que... Ay, ya te conozco y vamos a tomar algo y eres mi amigo y te abrazo y no sé qué, y todo el rato súper amorosos y nosotros no. ¿Qué idea tengo de los mexicanos? Pues el de gente muy abierta, humilde, que acepta, acoge, que siempre quiere conocer a otros. Una cultura muy rica, muy variada, con una gastronomía espléndida y muy valiosa. Su cultura, le imagino una mezcla entre la cultura, la tradición española de aquel momento del punto de ruptura, una España muy católica y muy cerrada en sí misma, muy convencida de su gloria terrenal, y la cultura indígena, lo que existía antes, lo que o no se quiso o no se pudo destruir, porque claro, conviene decir que España fue una potencia colonizadora y que quiso destruir la cultura indígena, pero creo que hubo partes que le interesaba mantener para perpetuarse en el poder. Y entonces sí, pienso que hubo partes que intentaron conservar de la cultura indígena para poder mezclar con la cultura española. Bueno, pues es un país con el que tenemos más que un país, una gente con la que tenemos muchas cosas en común, una cultura común, una lengua en común y una forma de ser también muy parecida, creo. Entonces es algo siempre positivo para España. ¿Los mexicanos? Sí. ¿Defectos? Quizás sí, son un poco machistas, sí. Personalmente la gente que he conocido yo no, pero quizás la cultura mexicana es un poco machista, ¿no? Claro. También como la española todavía. Defectos. Pues que los latinos, los morenos, pues tiráis demasiado a las tías. Pienso que son muy patrióticos, que no quiere decir nada malo, sino todo lo contrario. Pienso que defienden su cultura y su gastronomía y todo lo que tienen con uñas y dientes. Me encanta eso. Al contrario que yo personalmente como vasco no defiendo el patriotismo de España, pero pienso que están muy orgullosos de su país y de todo lo que han conseguido. Yo creo que en España la gente es más seria, tiene un sentido mayor de formalidad y de orden, pero un orden y formalidad que a mí ni siquiera es que me guste demasiado, ¿sabes? Es más fría, gente más fría posiblemente. En el sur menos, en el norte más. Quitando los problemas que haya en el país, políticos y más sociales, es una gente y un país muy parecido a España y una forma de ser muy parecida a España y muy positiva. Sí, ¿no? Quizá España y Latinoamérica también, por gente que he conocido allí, me han dicho que hay gente racista por el tema de la invasión española en el siglo XV. Hay gente que tiene rencor por eso, ¿no? Allí, pero yo creo que, por lo menos de mi punto de vista, sí que somos amigos. Una época fundamentalmente triste, porque implica la creencia de una superioridad de un pueblo sobre otro, pero también hay que pensar que construir el marco de legislación internacional y de derechos humanos que tenemos ahora mismo ha llevado siglos y que en aquella época estos conceptos no existían. Es decir, existía la ley del más fuerte en derecho internacional y eso es básicamente lo que hubo en aquel momento.
Si Europa no hubiese colonizado al resto del mundo probablemente habría colonizado Europa. Era una cuestión de quién podía hacerlo y cuándo podía hacerlo. Es que si me fío a los medios de comunicación, a lo mejor no todo es todo lo bueno que también hay allí, porque suelen decir cosas bastante malas, pero como yo sé que también hay cosas buenas allí en todas las partes del mundo, pues, y más porque tengo una amiga que ha estado en México, entonces me transmite eso, mucho calor, mucha cercanía y mucha gente buena también. En España estábamos muy sorprendidos, como, oh, ¿qué va a hacer Trump con un muro con México? Y nosotros tenemos un muro en Ceuta y Melilla que divide, o sea, que separa España y Marruecos, o sea, que es una aberración contra los derechos humanos. Y eso es lo que me parece también el muro que quiere hacer Trump, el mismo que tenemos nosotros en España con Marruecos, lo quiere hacer con México, y me parece una aberración contra los derechos humanos, porque la inmigración no se va a detener por mucho muro que levante. México es un país hermano, es nuestra sangre. México, no se puede decir con palabras las emociones que sentimos los españoles cuando pensamos en México. Es un país que amamos. Por supuesto, es uno de mis próximos viajes, es un país tan emocionante, tanto que ver, sí, me encantaría. Es uno de las obligaciones en los próximos años, ir a México. Chiapas es naturaleza, o sea, selva, cascadas, es impresionante. No está tan explotado turísticamente, entonces pienso que ahora es el momento para ir a visitar ese lugar. Me encantaría, de hecho es un viaje que tengo pendiente para hacer, ir a México. Y sí, me gustaría mucho probar la comida mexicana, conocerlo más de cerca, la cultura, ver los paisajes, todo lo que hay allí, las playas, lo de los mayas está allí también, ¿no? Sí. Ver todas las pirámides, esas tiene que ser increíble, tiene mucha historia, ¿no? Sí. Pues me llevo estas amistades que están por Madrid, el conocer otra cultura diferente y bueno, pues saber que pues tengo otro hogar en otra zona del mundo. Quiero ir al País Vasco porque el mundo es igual que yo, súper bajo y súper abierto y os vais a pasar genial. La zona de Cancún, paradisíaca, muy bonita. Hombre, para gente como nosotros del norte es una temperatura casi imposible, pero precioso. A mí personalmente lo que más me cautiva son los cenotes. Más que las playas, que son divinas, la selva, me encantó, las ruinas. Las lecciones que me den, pues... no sé, que disfruten de su país mucho, ¿no? Porque tiene tanto que ver, y de él y de todo el resto de países, y todos tienen mucho que ofrecer, ¿no? Y que ánimo, sea cual sea su situación, como a todo el mundo, ¿no? Y nada, que sean felices. San Luis Potosí. Eso es obligatorio, todas las cascadas, la selva, todo. Gilitla, claro, San Luis Potosí, y Chiapas. Esos dos yo creo que son los lugares más imprescindibles. Claro, para gustos los colores. A mí me gustaba mucho más la aventura y la naturaleza, con lo cual si te gusta más tema cultural, pues DF. Y personalmente Cancún me decepcionó bastante en cuanto a pienso que está demasiado explotado, está muy americanizado todo. Pero, por ejemplo, los cenotes y todo eso es impresionante, es un licor hermoso. No tengo la suerte de conocer México, pero voy a ir a conocerlo este verano. Y nada, muchas gracias por ser como sois, porque sois una gente excelente. Caluroso saludo a los mexicanos que nos están viendo ahora mismo. Que gracias por su buena acogida, que son gente que te hace sentir cómoda y en una palabra, buena gente. Mexicanos lindos, nos veremos dentro de poco.